Bienvenidos a este programa Encuentro con la Fe. Con este programa damos un reinicio a nuestros programas Encuentros con la Fe que habíamos tenido anteriormente. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que nadie se puede acercar a Dios sin creer que Él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan. Muchos de nosotros tratamos de buscar a Dios a nuestras maneras, como aprendimos nosotros en el mundo, cuando vivíamos en el mundo, cuando vivíamos de acuerdo a las costumbres del mundo. Pero la palabra de Dios en la Biblia nos dice que hay una manera especial en la que el hombre se debe de acercar a Dios de una forma especial, y esto es con fe. En Hebreos 11:6 nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque nadie se acerca a Él sin creer que Dios existe y que recompensa a aquellos que lo buscan. Si Dios exige o requiere que nosotros tengamos fe para acercarnos a Él, entonces tiene que haber una manera completa, correcta, de que nosotros tengamos fe. Además de eso, tiene que haber una forma que nosotros podamos distinguir que lo que estamos usando realmente es fe, que no son otras cosas. Entonces vamos a estar viendo en estos programas la manera en la que nosotros podemos tener exactamente eso que Dios nos pide, fe, para poder hacer las cosas como Dios lo ordena. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie se acerca a Dios sin creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Todos necesitamos asegurarnos estar caminando en fe. Mientras no nos estemos asegurando que estamos haciendo las cosas como Dios manda, entonces lo más probable es que estemos haciendo algo mal y estamos corriendo el riesgo de fracasar en todas aquellas cosas que nos estamos proponiendo hacer. Por siglos, desde que el hombre es hombre, el hombre ha escuchado de la existencia de Dios. Algunas personas durante su vida aquí en la tierra han profundizado en aquello que han escuchado y han logrado obtener más información al respecto de cómo es Dios, qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos da. Sin embargo, muchos otros no lo han hecho y así han terminado destruidos por su ignorancia. Nosotros tenemos la oportunidad cada día de buscar a Dios, de conocerlo más profundamente, de hacer las cosas como Él nos ordena. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, nos comunica de parte de Dios esta revelación: mi pueblo es destruido por la ignorancia. La ignorancia hace que mucha gente cometa errores, tome decisiones equivocadas, porque no conoce lo correcto. Realmente, si tuviéramos nosotros las respuestas correctas a diferentes cosas, podríamos caminar de una manera correcta. Por ejemplo, la respuesta a quién es Dios, cómo hace las cosas Dios, qué es lo que Dios ha declarado, qué es lo que Él ha ordenado. Si yo tuviera las respuestas a todo eso, entonces yo puedo caminar de una manera especial, pero aceptable a Dios. Ese caminar, esa forma de caminar conociendo a Dios y conociendo lo que Dios ha ordenado, en términos bíblicos es caminar en fe. Hay personas que caminan de otras formas, hay personas que tienen otras fuentes de información a través de las cuales ellos tratan de acercarse a un Dios o a varios dioses que ellos creen que existen. Los cristianos de todas las denominaciones, incluyendo la denominación católica, utilizan la Biblia como el manual de guía para caminar como Dios manda. Los judíos utilizan lo que los cristianos conocemos como el Antiguo Testamento, como Torá y Tanakh, y junto con ello también utilizan los estudios de los rabinos, que les dan los criterios espirituales por medio de los cuales ellos pueden acercarse a Dios. Los cristianos actualmente tenemos una mejor posición por el momento para acercarnos a Dios, porque tenemos el acceso a la revelación que trajo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y las enseñanzas que nos dejaron Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Pablo, Pedro, Santiago, y algunos más podrían incluir otro escritor adicional, porque hay gente que nos dice que el libro de los Hebreos
fue escrito por alguien diferente a Pablo. En mi opinión personal, el libro de los Hebreos fue escrito por Pablo, pero como esto no es un dogma de fe, pues entonces cada quien puede creer lo que quiera. Lo que sí es que en el libro de los Hebreos nos dice en el versículo 6 del capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, yo necesito asegurarme que estoy haciendo y diciendo las cosas en fe. ¿De qué otra manera pudiera yo estar haciendo y diciendo las cosas? Bueno, en realidad existen dos maneras de hacer y decir las cosas. La primera es hacer y decir las cosas con fe, y la segunda es hacer y decir las cosas sin fe. El hacerlas sin fe significa que las hacemos movidos por otras cosas extrañas a la fe. La principal de estas cosas extrañas es el miedo, la inseguridad o el temor. Este miedo o inseguridad puede estar disfrazado de muchos diferentes sesgos de conducta. Hay personas que aparentan una gran seguridad, una gran convicción, una gran certeza en lo que están haciendo, y sin embargo son miedos disfrazados solamente de sabiduría humana. Si nosotros les preguntamos por qué están haciendo las cosas, nos echan mucho rollo, nos dan muchas explicaciones, tratando ellos de autojustificarse. Pero ninguna de sus explicaciones tiene sustento en palabra de Dios. Por lo regular, el hombre que no camina con fe, camina con miedos. En realidad hay muchos miedos diferentes que mueven a toda la humanidad, de tal manera que la conducta puede ser diferente en los diferentes segmentos de la población y en los diferentes países. Todos tienen miedo, pero tienen miedo a diferentes cosas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, nos dice: puesto que estos hijos, refiriéndose a los hijos adoptivos de Dios, son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición humana, y al morir le quitó el poder que tenía el que reinaba por medio de la muerte, es decir, le quitó el poder al diablo. De este modo Cristo liberó a los hombres que por miedo a la muerte se pasan la vida entera como esclavos del pecado. Jesucristo nos ha enseñado a nosotros en los evangelios que uno es esclavo de aquello a lo que sirve, y si uno está cometiendo pecado, entonces uno es esclavo del pecado. En realidad, en Hebreos, en este capítulo 2, nos dice que Cristo venció al demonio, que estaba utilizando el miedo a la muerte para mantener esclavos a todos los hombres, a los ricos y a los pobres, a los jóvenes y a los ancianos, a los hombres y a las mujeres, a los gordos y flacos, a los chaparros y altos, a los blancos y negros, a los amarillos, a los rojos, a los cristianos, a los no cristianos, a los ateos, a todos. El demonio ha mantenido esclavos y nos ha convencido de cometer pecado de una manera o de otra manera, enseñándonos que lo que estamos haciendo es conveniente para nosotros hacer. El miedo a morir ha hecho y sigue haciendo que mucha gente haga y diga cosas que están totalmente ajenas a lo que Dios declara. La existencia del miedo comenzó a darse a partir del momento en que la primera pareja de seres humanos comenzaron a escuchar algo que no era procedente de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 9, después de que Adán y Eva cometieron el pecado de incredulidad mediante el cual comieron del árbol prohibido, Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Elohim le contestó: ¿y quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer le respondió: la serpiente me engañó y he comido. Bueno, pues el hombre y la mujer comenzaron a sentir inseguridad a partir del momento en que desobedecieron a Dios. Esa desobediencia a Dios, esa inseguridad que se produce,
es por estar haciendo cosas que no son de Dios. Cuando los hombres estaban haciendo las cosas como es debido, lo que se da es seguridad. Bueno, pues ese miedo se adentró en la personalidad de Adán y a través de Adán ese miedo ha infectado a todos los seres humanos, contaminando toda la personalidad del hombre. A partir del pecado original en el hombre, el miedo ha seguido carcomiendo la estabilidad del ser humano y con cada generación que pasa, la personalidad del hombre está más contaminada con diferentes miedos. Es tan sutil y tan despercibida esta contaminación que a simple vista no se nota. Los sesgos de conducta en muchos de los hombres son de aparente seguridad, pero eso es solamente eso, aparente seguridad. El hombre está lleno de miedos, productos de los pecados del pasado, tanto los cometidos por sus ancestros, como los que están firmemente imbuidos en el ADN del hombre, como aquellos que él mismo ha cometido. Para empeorar las cosas en el mundo actual, continuamente se está hablando de cosas totalmente ajenas a Dios, de tal manera que la generación que actualmente está viva está siendo continuamente bombardeada por noticias, por teorías, por tesis, por doctrinas, por enseñanzas, con información que infunden aún más miedo a los hombres. El hombre estaba llamado para servir a Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. El miedo lo recibieron Adán y Eva, y ese miedo se ha transmitido generación por generación. En Génesis capítulo 4, versículo 3, nos dice que pasado mucho tiempo, Caín le presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le presentó una ofrenda de los primeros nacidos de sus rebaños, sacrificándolos y quemando su grasa. Bueno, básicamente tenemos dos ofrendas, la que presentó Caín, que fue después de mucho tiempo, y la que presentó Abel, teniendo los primeros nacidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esa frase donde dice pasado mucho tiempo? Bueno, pues hay mucha gente, por ejemplo, gente que tiene limones, gente que tiene huertas con melón, huertas con sandías, y empiezan a cosechar, y los mejores frutos, los primeros frutos, pues los disfrutan ellos y los venden por todos lados. Pero en la medida que pasa la temporada y en la medida en que el árbol va dando más frutos, pues ya no hayan a quien venderlo, y entonces es cuando empiezan a repartir los frutos que ya les sobran, que ya se aburrieron de estar comiendo tanta fruta, y entonces empiezan a pasar los regalos para los demás. Bueno, pues eso fue lo que le pasó a Caín. Caín no le llevó las primicias de los frutos, no le llevó los primeros frutos, sino le llevó ya después de lo que sobraba. Y Dios no vive de sobras, Dios vive de primicias, de los primeros frutos. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene en sus negocios el primer billete de la primera compra que compró. Bueno, pues la primicia de tu ingreso, esa debería de ser para Dios, no para que la tengas en un marco ahí guardada, no, debería de ser para Dios las primicias. Abel, con los primeros nacidos, comenzó a hacer los sacrificios, y entonces nos dice en el versículo 4, el versículo 5, a Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, pero le disgustó la de Caín y su ofrenda. Entonces Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo, y Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si estuvieras haciendo bien las cosas y obraras bien, andarías con la cabeza levantada. Bueno, pues hay gente que se enoja por las cosas que se van dando, pero el enojo no es por hacer las cosas bien, el enojo es por otra cosa. Entonces tenemos que buscar en nosotros, cuando algo nos trae disgustados, ¿por qué estoy molesto? ¿Por qué estoy enojado? Dios le dice a Caín, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si estuvieras haciendo bien las cosas, estarías con la cabeza levantada. En cambio, dice Dios, si tú obras mal, el pecado está a las puertas de tu vida, como fiera en acecho, buscando cómo fregarte. Pero Dios, bueno, esa parte de fregarte no lo dice Dios, eso es agregado mío. Dice, pero Dios le dice, pero tú debes dominarlo.
Caín, después de haber escuchado lo que Dios le decía, le dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaba en el campo, Caín se lanzó en contra de su hermano Abel y lo mató. Y Abel le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te va a dar frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Y entonces Caín le dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que yo puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser errante y andar vagabundo sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me puede matar. Bueno, pues Caín se llenó de miedo al saber que ya no tendría la ayuda de Dios, la protección de Dios, saber que estaba maldito el resto de su vida, que estaría susceptible a ser atacado. Sin embargo, Dios le dijo, no será así, me voy a vengar 7 veces de quien mate a Caín. Bueno, ¿por qué Caín mató a su hermano? Bueno, pues Caín mató a su hermano lleno de envidia. Y al haberle dicho Dios lo que iba a pasar, él tuvo miedo de que le quitaran la vida. Por miedo, algunas personas se vuelven muy violentos, otros se engañan por miedo, porque no logran tener lo que quieren. Las acciones del miedo son muy caprichosas. En algunas personas las vuelve muy pasivas, no hace nada, y en otras personas las vuelve muy agresivas, muy bravas. Bueno, hay muchas formas de que el miedo se manifiesta. Por ejemplo, Sara estaba casada con Abraham, pero no tenía hijos, y entonces Sara pues quería tener un hijo, y en Génesis 16, versículo 2, encontramos una frase que le dijo Sara a Abraham. Le dijo, ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma mi esclava y únete a ella para ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Y Abraham le hizo caso a las palabras de Sara. ¿Qué es lo que movía a Sara? Bueno, pues las ideas, Sara quería tener algún hijo, pero realmente era el miedo. ¿El miedo a qué? Pues a quedarse sola, a no poder darle hijos a Abraham, a pensar de que posiblemente Abraham se fuera con otra mujer para buscar tener un hijo. Y hay muchas decisiones. Hay mujeres, por ejemplo, que buscan tener un varón porque el esposo quiere tener un niño y pues nada más tienen puras mujeres y entonces les empieza la inseguridad porque no tienen lo que la pareja quiere. Bueno, en el proceso de estar haciendo Sara el intento de tener un hijo, ella no se dio cuenta, pero la esclava le salió más brava de lo que ella pensaba y Sara se molestó por la forma en que Agar estaba respondiendo y quería despedirla. Cuando uno está inseguro, uno de repente quiere hacer cosas totalmente ajenas a Dios, totalmente fuera de Dios, y uno disfraza su conducta con cosas que aparentemente tienen mucho sentido, pero no lo son. Dios nunca le dijo a Sara que permitiera que su marido se acostara con la esclava. Y nosotros tenemos que tener cuidado de todo eso. Bueno, los hermanos de José, Jacob tenía 12 hijos. José es uno de los consentidos, nos dice en Génesis capítulo 37, versículo 3, Israel quería a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en la ancianidad. Y sus hermanos, viendo que su padre prefería a José sobre sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. ¿Qué es lo que los hermanos querían? Bueno, pues los hermanos veían que José era el preferido, ellos no eran los preferidos, y entonces los hermanos quisieron matar a José y pensaron que eso era una buena idea. El miedo a no heredar hace que hay gente que mate a sus hermanos. El miedo a no quedarse con lo mejor, ahí hace gente que haga fraudes con las herencias.
que haga triquiñuelas, que les quite a las otras gentes. El miedo actúa de muchas maneras, es muy caprichoso. Por miedo, por ejemplo, hay mujeres que permiten que sus maridos se vayan con otras mujeres, pero que regresen para que no les falte el chivo. Ellas saben que los están engañando, pero se la aguantan. Bueno, el miedo, por ejemplo, ha hecho del pueblo judío que en el pasado busque alianzas con sus enemigos cuando Dios les advirtió perfectamente que no lo hicieran. A consecuencia de estas alianzas que han hecho los judíos con los pueblos vecinos, muchos han perdido la vida. Entre ellos están todas las diferentes generaciones de los macabeos. Cada vez que una generación de macabeos hacía tratos con su enemigo, en el momento de hacerlo, el enemigo se alzaba y los destruía. No hagas las cosas por miedo, no estás llamado para caminar con miedo, estás llamado para caminar con fe. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se movieron por diferentes cosas, pero que no eran de Dios, cosas que Dios prohibía y terminaron fracasando. Todavía hoy en día vemos a muchas personas que no tienen acceso a la palabra de Dios. El miedo produce en ellas una falta de confianza o de seguridad en Dios, y entonces hace que estas personas busquen otras fuentes de provisión alternas para no tener que depender directamente de Dios. Este miedo que existe en las personas desde su propia naturaleza humana caída hace que las personas se mantengan alejadas de Dios, porque a través del tiempo se han ido formando una idea errónea de que Dios a ellos no los va a ayudar. No, la fe nace de escuchar y de escuchar la palabra de Dios. El miedo se mantiene mientras la persona no esté tomando en cuenta a Dios. Yo te invito a que tú te acerques a Dios. Yo te invito a que tú comiences a escuchar con más cuidado la palabra de Dios, porque la fe nace de escuchar y de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Hay un dicho extraordinario en nuestro lenguaje. El dicho dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Muchas personas han pervertido este dicho pensando que con el mazo dando significa que todos los diferentes intentos que tú hagas por solucionar las cosas son válidos para superar la situación en la que tú te encuentras. Sin embargo, la expresión con el mazo dando solo debería de darnos a nosotros la idea que hay que hacer las cosas como Dios ha ordenado y esperar pacientemente que Dios obre la respuesta a la petición que hemos realizado. Tenemos que creer que Dios va a cumplir lo que Él mismo ha declarado en su palabra. Cuesta trabajo para nosotros superar nuestros miedos porque hay algunos que no conocemos muy bien. Sin embargo, para superarlos todos es necesario estar escuchando palabra de Dios. La noticia que nosotros escuchamos a través de Hebreos y a través de diferentes partes en el Nuevo Testamento de que Dios ya venció al demonio y a la muerte y a todo lo que estos traían consigo, nos debería de cambiar a nosotros radicalmente nuestra manera de ver las cosas y acercarnos más a Dios. Bueno, pues nosotros estamos llamados para ser conscientes de que tenemos que superar nuestras circunstancias. Eso es algo que tenemos que hacer continuamente. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, Dios le dice cuál va a ser la consecuencia de sus malos actos. En Génesis 3:19 le dice: con el sudor de tu frente comerás de tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, porque eres tierra y a la tierra volverás. Bueno, la tierra trabaja de una manera muy extraña, porque todo lo que cae en ella, la tierra trata de hacerlo germinar. Entonces, si cae, por ejemplo, un palo en la tierra, inmediatamente trata de podrirlo para que germine. Si enterramos un poste de fierro, también trata de hacerlo germinar y empieza la corrosión. Bueno, nosotros hemos recibido a través del tiempo, como tierra que somos,
muchas diferentes doctrinas, muchas diferentes cosas, y nuestra vida, nuestra personalidad trata de poner en práctica todas aquellas cosas, muchas de ellas totalmente ajenas a la palabra de Dios, y entonces, aunque las escuchamos hace mucho, están latentes en nosotros buscando el momento y el lugar indicado para brotar. Una de las maldiciones que existe es que a través del trabajo tendremos problemas. Sin embargo, Dios se hizo maldición para que nosotros pudiéramos caminar en bendición. Nosotros tenemos la oportunidad de caminar como Dios manda, y para eso debemos de acercarnos a Dios, y el camino para acercarnos a Dios es Cristo. Cristo es quien nos lleva al Padre y nos lleva a través del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo: les conviene que yo me vaya para que así yo pueda enviarles a aquel que el Padre prometió. Y esa persona que Dios nos prometió se llama Espíritu Santo. Abre pues tu corazón, recibe en tu corazón la presencia del Espíritu Santo. Dios te la ha mandado para ayudarte. Dios te la ha mandado para sacarte adelante. Ese es el propósito de este programa, darles a ustedes todo lo necesario para que ustedes caminen con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie se acerca a Dios sin creer que Él existe y que recompensa a aquellos que lo buscan. Romanos 10:17 nos dice: la fe nace de escuchar y de escuchar la palabra de Dios. Y nos dice Hebreos 11:1, la fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no se ve. Camina en fe, prepárate para caminar en fe el resto de tu vida. Que Dios te bendiga, te guarde, y te esperamos mañana en un programa más, Encuentro con la Fe.